Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Le doy gracias al Dios Todopoderoso por concederme la gracia y la bendición una vez más de poder llegar hasta sus hogares con este bendito Evangelio, el Evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y esperamos ser de mucha bendición para sus vidas espirituales y que cada día que podamos compartir la palabra de Dios contribuyamos para alimentar la vida espiritual, para alimentar su espíritu por medio de la justicia de nuestro Dios, ya que dice la palabra de Dios que la fe viene por oír, el oír de la palabra del Señor. Qué importante es que nosotros podamos escuchar el Evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, donde podamos crecer, donde podamos poder crecer en la fe. Ese es el objetivo, ya que la palabra de Dios dice que la fe viene por oír. ¿Oír qué? Oír la palabra del Señor. A medida que escuchamos el Evangelio, a medida que escuchamos las buenas nuevas, la noticia de la salvación de Dios, nuestra fe podrá ir creciendo en la medida que vamos escuchando la palabra del Señor. Ese es el objetivo, que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios a través de este medio, que son las redes sociales, por la internet, y poder llegar hasta todos los justos que han nacido de nuevo, que han recibido la salvación a través del Evangelio del agua y el Espíritu. Qué importante es que todos podamos ser guiados por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo importante, que nosotros podamos establecer nuestro fundamento, la fe en el fundamento de la justicia de Dios, en la justicia que Dios ha determinado, que nuestra fe esté basada en la Escritura, en la palabra del Señor, porque realmente mucha gente lee la Biblia, pero no entiende y no comprende. Hasta ahora no ha comprendido el objetivo de la gracia, de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros, a medida que escuchamos la palabra del Señor, nosotros podamos comprender más y más acerca de la gracia, acerca de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. En los días que estamos viviendo, qué importante es poder escuchar, aconteciendo, porque la palabra de Dios se viene cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Entonces debemos aprovechar lo máximo para poder establecer bien nuestro fundamento en la justicia de Dios y que podamos estar firmes hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo cuando venga a buscar a su iglesia, los santos, los justos, que hemos nacido de nuevo por el Evangelio del agua y el Espíritu. Qué importante es, estimados hermanos, poder establecer muy bien nuestra fe en el fundamento de la roca, en el fundamento de la gracia, en el fundamento de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde estaremos compartiendo acerca del cielo y el infierno. ¿Cómo sabe usted que entrará en el reino de los cielos? ¿Cómo sabe usted que un día estará en la presencia del Señor? Es importante que nosotros podamos poder responder a esta pregunta para que podamos tener el correcto evangelio, el correcto fundamento en nuestros corazones. Tengo mi Biblia abierta en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, del versículo 19 al versículo 31. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba
de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue el seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voz, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se de los muertos. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Realmente, dice en la Escritura que había 2 personajes, el rico y Lázaro. Hablemos primeramente del rico. Esta historia, Jesús, ¿a quién le está contando? Jesucristo le está predicando a los maestros, a los judíos, a los escribas, a los sacerdotes. Entonces, Jesucristo quiere enseñarles a ellos correctamente el camino de la salvación, el camino de la justicia, entrar en la presencia del Señor. Por eso dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos no le han recibido. Jesucristo vino a los suyos porque era importante que los suyos puedan conocer la verdad. Era importante que los suyos, que el pueblo de Israel pueda conocer el evangelio de la justicia de nuestro Dios. Por eso, cuando Jesús ha venido primeramente para su pueblo, para que ellos puedan conocer la verdad y puedan creer la verdad de la salvación de Dios. Entonces, pero su pueblo, ¿qué seguía? El pueblo de Israel, dice el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 10, del 1 al 3, el apóstol Pablo dice: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios
y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mire, el apóstol Pablo quería que su pueblo pudiera escuchar el evangelio, pudiera escuchar la verdad. Entonces, cuando Jesucristo vino a su pueblo, a los maestros, a los escribas, al pueblo de Israel, Jesucristo, igual que el apóstol Pablo, quería que su pueblo pudiera recibir la verdad, que su pueblo pudiera nacer de nuevo. Pero ellos, ¿por qué han rechazado la palabra del Señor? ¿Por qué no han querido saber nada de la gracia y la justicia de Dios? ¿Sabe? Porque ellos tenían confianza en las obras de la ley. El pueblo judío tenía confianzas en la justicia que... Por eso, ellos basaron su fe, su creencia, que si ellos se presentaban según la ley de Dios, ante Dios como buenos, como personas buenas, honorables, ellos pensarían que serían merecedores de la gracia, de la salvación de Dios. Por eso, ellos realmente no han entendido el objetivo, no han entendido lo más importante de la ley, no han entendido lo más importante, transmitirles y comunicarles a través del mandamiento de Dios para sus vidas. Este rico, ¿sabe? Era un judío. Este rico era un judío. Pero este rico dice que él hacía banquete cada día con esplendidez. Este hombre dice, había un rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete con esplendidez. ¿Qué significan las ropas de este rico? Realmente eso representa la ley. Porque de lino fino, la ley constituía todas las cosas que todo era la sombra. Pero la sombra venía comunicando una justicia. La sombra venía comunicando la gracia. La sombra venía comunicando el espíritu. La sombra venía comunicando la vida, mejor dicho, Jesucristo. Pero como ellos no entendieron el propósito de la ley, ellos únicamente se han presentado por medio de las obras de la ley ante Dios como honorables, como buenos. De esa manera se han presentado. Por eso el apóstol Pablo dijo, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol Pablo quería que su pueblo pudiera ser salvo. Pero ¿cómo se darían cuenta ellos si no entendían? Porque estaban ciegos, no comprendían acerca de sus corazones por medio de la ley de Dios. Entonces, era un hombre que guardaba la ley. Este rico era un hombre que se presentaba según el mandamiento del Señor, como el que aparece en Lucas 11, el samaritano. Entonces, o Lucas 10. Por eso, este rico representa a todos los que guardaban los mandamientos de la ley de Dios, porque él podría entrar al reino de Dios.
podría entrar a la presencia del Señor. Por eso, Jesucristo, cuando Él vino a su pueblo, miren lo que dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Miren lo que dice la palabra del Señor. La puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la vida, que lleva a la perdición. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Realmente, ¿a quién se está dirigiendo? Jesucristo se está dirigiendo a su pueblo, a los maestros, a los escribas. Pero ¿quiénes eran ellos? Ellos eran personas muy radicales que se presentaban según la ley ante Dios como buenos. Cuando Jesucristo les dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entrad por la puerta estrecha. ¿A qué se refiere? Se refiere únicamente al Evangelio, a la justicia que Dios ha traído y el Dios establecido en este mundo. Entrar por la puerta significa creer en la justicia de Dios. Yo he venido como la justicia de Dios para salvarnos de todos vuestros pecados. Creed que yo he sido bautizado por Juan el Bautista para tomar sus pecados. Pero ellos no entendieron. Cuando la religión menciona, cuando la religión predica de estos versículos, ellos dicen que cuando la Biblia menciona la puerta ancha y la puerta angosta, la religión dice que la puerta ancha es el camino donde todo el mundo está divirtiéndose, bailándose, haciendo lo malo. ¿Saben? Eso no es lo correcto. Aquí en la palabra de Dios, Jesucristo, ¿a quiénes se va a dirigir? Que entren por la puerta angosta, por la puerta estrecha. Los que están realmente presentándose según la ley ante Dios irreprensibles. Judíos que no se embriagan, judíos que no cometen el pecado literalmente, judíos que son honorables literalmente. Entonces, cuando la religión, que la puerta ancha es el camino donde todo el mundo está pecando, bailando, divirtiéndose, haciendo lo malo, está fuera de contexto de la palabra del Señor. Porque el público a quien Jesucristo le estaba predicando eran gente que no se embriagaban, eran gente que no eran depravados literalmente, eran personas que se presentaban según San Pablo, cuando Pablo entendió acerca de su vida en la ley, Filipenses 3:6, cómo se presentaba San Pablo delante de Dios. Dice, vamos a leerlo mejor. De esta manera, el apóstol, cuando no entendía acerca del Evangelio, se presentaba delante de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 6, dice,
En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. De esta manera se presentaba Saulo de Tarso en la justicia de la ley. En la justicia de la ley él se veía irreprensible. En la justicia de la ley él se veía una persona que no era pecadora, sino que en la justicia de la ley él se veía como una persona justa por medio de los mandamientos. Pero un día, gracias a Dios, el entendimiento correcto llegó a su corazón, que él dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, cuando Jesucristo le dice: entren por la puerta angosta, entren por la puerta estrecha, Jesucristo les está diciendo: crean que yo he sido bautizado por ustedes para cargar sus pecados, que yo tengo que subir al Calvario para pagar por sus pecados y que tengo que resucitar para traer la justicia perdurable. Esa es la puerta angosta. Por eso Cristo le dice: entrad por la puerta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Entonces, realmente, cuando la religión menciona que la puerta ancha es donde todo está que se divierten haciendo lo malo, es falso. Porque según el contexto de la Biblia, Jesucristo le dijo esas palabras al pueblo judío. Gente que no se embriagaba, que no hacían lo malo, gente que se presentaban según la ley irreprensibles. A ellos Jesucristo le dice: entren por la puerta angosta, mejor dicho, crean que yo he venido como la justicia de Dios para salvarles a ustedes, que yo he sido bautizado por Juan el Bautista para darle la salvación, salvarlos del pecado y de la condenación. Entonces, realmente, de esa manera Jesucristo les estaba hablando a aquellos que se presentaban según la justicia de la ley como honorables, como buenas personas, como que según ellos estarán en la presencia del Señor. Por eso, cuando encontramos en Lucas, cuando Lucas menciona acerca del rico, y hacía cada día banquete con esplendidez. Cada día hacía banquete con esplendidez. Entonces, el lino fino, sí, representa la sombra, pero ellos no entendían lo que la ley venía comunicando, anunciando. Ellos no entendían. Por eso que tenemos aquí a un descendiente de Abraham, a un judío que guardaba la ley, a un judío que realmente, supuestamente estaba bendito por guardar la ley, era un hombre muy rico. Pero este hombre dice que hacía banquete con esplendidez. Cada día hacía banquete con esplendidez. Este era un judío descendiente de Abraham. Un judío que se apoyaba en la ley. Un judío que se apoyaba en la justicia de la gracia, la justicia de Dios. Pero realmente la ley no se dio para salvar. La ley se dio únicamente para dar culpabilidad, para dar juicio, para dar sentencia. Entonces tenemos aquí a un judío que se está presentando según la ley como bueno,
que cumple y que él cree que un día entrará en la presencia de Dios. Entonces, esta persona no entendía realmente acerca de su condición, no entendía el correcto mensaje de la gracia, la justicia de Dios, no comprendía. Por eso la palabra del Señor menciona, así como hay este rico en aquel tiempo que pensaba que él podía entrar a la presencia de Dios porque él guardaba, pero él no, hasta ahorita, hasta en este momento de la historia que Jesucristo cuenta, él no había entendido el objetivo de la ley de Dios. Él no había entendido el verdadero propósito que la ley venía comunicando, anunciando, transmitiendo. Pero este hombre estaba tan lejos de la verdad, estaba tan lejos de la salvación de Dios, porque solamente veía su vida rica, literal, material. Pero en aquel entonces, dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aún los perros venían y le lamían las llagas, dice la palabra. Entonces, pero vayamos a meditar más sobre el Evangelio y la justicia de Dios. Este mendigo tenía algo que el rico no tenía. Este mendigo había entendido tan grandemente la gracia y la justicia de Dios que ninguna cosa que pasara en este mundo, que ninguna circunstancia, por más pobre que se encontraba humanamente en este mundo, ninguna circunstancia de la que atravesó, nada hizo de Dios. Nada hizo que se rebelara en su corazón contra la justicia de Dios. Entonces, este hombre, este rico, que no había creído en la justicia de Dios, pero este Lázaro, que era una persona pobre literalmente, pero en su espíritu, en su corazón, él tenía una gran riqueza, que era la justicia de Dios en su vida, que era la gracia de Dios, el evangelio de la justicia de Dios, el evangelio del agua del espíritu, estaba tan profundo de este hombre, de que la falta de comida no hizo que su corazón se sublevara contra Dios. El no tener familia, el no tener amistades, no hizo nada. El no tener ninguna familia no hizo nada que su corazón se rebelara contra Dios. Por eso, realmente, cuando este mendigo llamado Lázaro murió, dice la palabra, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió Lázaro. Vinieron los ángeles y se lo llevaron. Murió Lázaro. Los ángeles vinieron de la presencia del Señor y se lo llevaron al seno de Abraham. Realmente, este mendigo había recibido la justicia de Dios. Este mendigo había entrado por la puerta angosta,
había entrado por el camino angosto, porque él había dejado el camino ancho, él había dejado la puerta ancha. Este hombre, también descendiente de Abraham, también un judío, había comprendido verdaderamente acerca de la gracia, la salvación de Dios en su vida. Había entendido que Jesucristo era la justicia que Dios había traído a este mundo para darnos la gracia de Dios. Por eso, realmente, este mendigo llegó al seno de Abraham. ¿Por qué? En vida, por eso les digo, era tan grande la justicia de Dios, era tan grande en su vida, que por muy necesitado que se encontrase de cosas materiales, nada podía quitarle del camino de la gracia, de la salvación de Dios. Nada. Este señor había entendido perfectamente acerca de la gracia del Evangelio. Miren lo que dice Habacuc. Habacuc capítulo 3, versículo 16. De la siguiente manera: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de su majada, y no hayan vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué dice esto? Realmente, ¿qué es lo más importante que el hombre, que el ser humano puede tener en esta vida? ¿Las riquezas? ¿El dinero? ¿La fama? ¿Las cosas materiales? ¿Las posesiones? ¿Las herencias humanas? ¿Qué es lo más grandioso que el ser humano pueda recibir en este mundo? Un día todo lo que vemos, todo lo que ven nuestros ojos se acabará. Todo lo que usted ha amontonado de todo lo que tiene, un día se acabará. Todas las posesiones que pueda tener usted, un día se acabará. Ahorita con esta pandemia, ¿cuántos ricos han partido para el infierno? ¿Cuántos ricos se les ha quitado la vida? Y todo lo que pudieron adquirir en esta vida, ¿para quién será? Por eso dice la palabra de Dios, le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? ¿Cuánta gente está muriendo a través de esta pandemia? Mucha gente se está yendo al infierno. Realmente pusieron sus esperanzas en las cosas de este mundo, pero las cosas de este mundo, la Biblia dice: desnudo salimos del vientre de nuestra madre, y desnudo volveremos. Todo lo que usted está amontonando, un día se lo llevará. ¿De quién será? ¿Para quién será? ¿Para quién está dando todo eso? Todo esto se acaba. Todo esto es pasajero. Por eso que Lázaro tenía el tesoro más grande que había podido adquirir en este mundo. Él había encontrado la justicia de Dios. Él había encontrado el evangelio que venía manifestando a través de la sombra.
a través de la ley. Por eso, Lázaro cerró los ojos aquí en este mundo y los ángeles vinieron y se lo llevaron al seno de Abraham. Y se encontró en el seno de Abraham. Y murió el rico. Y de repente el rico se vio en la condenación, en el infierno. Y de repente ve de lejos a aquel hombre que tanto lo menospreció, aquel hombre que tanto le desairó, que estaba en el seno de Abraham. Y de repente el rico dice: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la de mi lengua con su dedo, con un poco de agua. Este rico, un judío, que había guardado la ley y los mandamientos, se encontró en el infierno, en la condenación. Se encontró en la ira. Él en ese momento, cuando él pide agua, no se refiere al agua que nosotros podemos tener en un vaso, al agua que hay en este mundo. No. Cuando él llama a Lázaro, llama a Abraham para que mande a Lázaro, él quería del agua que tenía Lázaro, del agua que él había recibido, la justicia, de la gracia de Dios. Abraham le dice: es imposible. Hay una gran cima en medio de los dos. Nadie puede pasar de allá para acá. Entonces, ¿qué hizo el rico? El rico, en ese momento, él se acordó que tenía 5 hermanos. En ese momento se acordó que tenía 5 hermanos y él quería que Lázaro vaya a la casa de su padre. Por eso dice, miren, verso 27 de Lucas 16. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Así le dice el padre a Abraham. Así les dice. Realmente, este rico quería que Lázaro resucite y vaya y les predique. Venir a darle un poco de agua a él, que vaya a llevarles el agua, que les predique a su familia, a la casa de su padre. Pero ¿qué le responde la respuesta divina? Dice, verso 29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa Moisés y los profetas? Moisés es la ley. Los profetas, ¿qué anuncian? Vamos a ver por la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 21. Miren lo que dice la palabra del Señor. Lucas dice, a Abraham, verso 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué venía anunciando? ¿Qué venía comunicando Moisés y los profetas? Romanos 3:21. Pongan atención. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la ley y los profetas venían anunciando la justicia de Dios. Entonces, cuando Lázaro
Lázaro, ¿por qué estaba en el reino de los cielos? Porque él había creído en la ley y los profetas. Porque él había nacido de nuevo por medio de la ley y los profetas. En otras palabras, había creído en su corazón en la justicia de Dios, que en el evangelio del agua y el espíritu que Dios había traído. Entonces, ese era el mensaje contundente que tenía Lázaro, que por más que se encontraba pobre, por más que se encontraba necesitado de muchas cosas materiales, no tenía familia, sus únicos amigos eran los perros. Su corazón no estaba aquí en este mundo. Su corazón de Lázaro no estaba aquí en este mundo terrenal. Su corazón estaba en la presencia de Dios mismo, en el reino celestial. De que todo esto, lo que estaba pasando, viviendo, solo era algo leve, solo era algo momentáneo que pasaba, una tribulación momentánea en la carne, que tarde o temprano se acabaría. Por eso que murió Lázaro y se llevó, los ángeles se lo llevaron al seno de Abraham. Del Señor. Entonces, por eso realmente si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿cómo pueden nacer de nuevo? A Moisés, óiganlos, ha dicho. Entonces Moisés anunciaba la justicia de Dios. Por eso Hebreos 10:1 dice: la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. El apóstol Pablo dice que la ley y los profetas venían anunciando, comunicando la justicia de Dios, de cómo Dios establecería su justicia. La sombra anunciaba que para que pueda haber justicia se necesitaba un cordero, se necesitaba sacerdote de la orden araónica para poner las manos en la cabeza del cordero y pasar los pecados de los pecadores al cordero. Tercero, derramamiento de sangre. Eso es lo que la sombra, lo que Moisés y los profetas venían anunciando. Entonces, ¿qué volvió a decir el rico? El rico dijo, él entonces dijo: no, padre, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué quería el rico? El rico quería que Lázaro resucite y vaya a la casa de su padre y les predica a los 5 hermanos, diciéndole: el infierno existe, el infierno es real. No. Dios no le agrada ese tipo de convicciones, ese tipo de testimonios. El rico quería que Lázaro resucite y vaya a la tierra. Como por ahí fulano de tal estuvo muerto 2 días, 3 días, estuvo en el cielo, estuvo en el infierno, estuvo haciendo turismo. Unos días en el infierno, otros días en el cielo. Cuando la Biblia dice que hay una gran cima, que nadie va para acá. Y ninguna persuasión jamás se va a conseguir a través de esos falsos testimonios. La única persuasión que Dios únicamente garantiza para que puedan hacer de nuevo, para que la gente pueda recibir la salvación de Dios, es el conocimiento exacto a través de la ley y los profetas. No es a través de testimonio: ve, yo vengo del infierno, si existe, estuve unos días en el infierno, todo, y eso es real. No. Dios no quiere que la gente base su fe en testimonios falsos, en testimonios de satánicos.
Lo único que Dios quiere es que nuestra fe esté basada únicamente en la sola Escritura, en lo que la palabra está comunicando, en la justicia del Señor, en el Evangelio que Dios venía manifestando, revelando desde el principio del libro de Génesis, todo el Pentateuco, todos los profetas. Quiere que nuestra fe esté basada únicamente en la justicia que Dios venía manifestando, que Dios venía revelando por medio de la sombra. Entonces Lázaro había entendido la justicia de Dios. Los profetas comunicaban, y ese fue el mensaje que él recibió, que Dios establecería un día su justicia, y para eso vino Jesucristo y fue bautizado por Juan el Bautista, derramó su sangre en el Calvario y pagó, murió y resucitó. Ese es el evangelio de la justicia. Ese es el evangelio. Por eso, ¿dónde pasará la eternidad? ¿Qué clase de evangelio usted ha recibido en su corazón? ¿Usted tiene confianza en la ley? ¿Que piensa que puede guardar? ¿Que piensa que usted puede presentarse ante Dios como bueno? La ley no se dio para salvarle, para condenarle. La ley se dio para enseñarle que está destinado a la condenación eterna. Para eso se dio la ley, el mandamiento. Entonces, realmente, ¿dónde pasará usted la eternidad? ¿Ha nacido de nuevo por el evangelio? ¿Ha nacido de nuevo por la justicia de Dios? ¿Ha nacido de nuevo por las obras perfectas de Jesucristo? Por eso el rico quería que Lázaro resucite y le vaya a predicar a su familia. No es a través de esos testimonios falsos. No es a través de esas cosas satánicas. Nuestra fe se debe basar únicamente en la sola Escritura. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice de la siguiente manera: en él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, es oír el evangelio y creer. Por eso Lázaro había creído lo que la ley de Moisés venía comunicando. Ya había creído en lo que la ley y los profetas anunciaban. ¿Qué anunciaban? La justicia, la buena salvación, que Dios atraería su justicia y solucionaría el pecado del mundo. El problema del mundo es el pecado. Por eso, de esa manera ellos pudieron nacer de nuevo. Lázaro nació de nuevo. El rico no entendía, aunque se vestía de púrpura, era un hombre que representaba la ley, porque todas esas cosas eran de la ley que se ejecutaban. Pero fue condenado al infierno por toda la eternidad. Por eso, estimados amigos, realmente nuestra fe no tiene que establecerse en testimonios satánicos. No tiene que establecerse en la famosa oración del pecador.
Nuestra fe únicamente tiene que establecerse en la palabra, en las escrituras, en la justicia de Dios, en el evangelio que Dios preparó por las obras de Jesucristo, por su bautismo, su muerte y son palabras que nunca me cansaré y nunca nos cansaremos los justos de volverlas a repetir y a repetir para que la gente pueda entender la verdadera salvación de cómo Dios ha solucionado el problema de todos los pecados del mundo entero. Por eso, realmente, ¿a dónde está basando su fe? ¿A dónde está basando la fe? Por eso dice, uno, mas a Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Es importante que nuestra fe esté basada en la palabra de Dios. Por eso esa cuestión de que alguien resucitó, que estuvo 3 días de muerto, estuvo unos días en el infierno, otros días en el cielo. Eso no es verdad. Eso es satánico. La fe del justo no debe estar establecida en esas cosas, sino en la palabra, en las escrituras, en la sola escritura de la palabra de Dios. Por eso necesitamos volvernos a la palabra, necesitamos la Biblia, es la palabra de Dios, donde está todo el material que Dios ha constituido para darnos la gracia, la salvación de todos nuestros pecados. Por eso que en esta palabra encontramos el evangelio, encontramos la justicia de Dios. Por eso, el rico, un descendiente de Abraham, un judío que practicaba la ley, pero él no entendió la necesidad de la gracia, él no entendió la necesidad de la justicia de Dios. Él únicamente lo que entendió fue que él sí cumplía la ley y que él iba a estar en la presencia de Dios. Aunque quizá terrenalmente muere el rico, se reunieron todas las personas importantes terrenales, despidiéndole, dándole la despedida al rico, despidiéndole que se iba al infierno. Murió Lázaro. ¿Quiénes se reunieron? Nadie. Quizá los perros le lloraban, pero ni bien cerró los ojos aquí de este mundo, los ángeles de la presencia de Dios vinieron y se lo llevaron al seno de Abraham, donde no hay más llanto, no hay más tristeza, no hay más. Por eso, estimados amigos y hermanos, todo lo que hay en este mundo es pasajero. Todo lo que hay en este mundo es momentáneo. Nuestro corazón no debe estar en este mundo. Nuestro corazón se acaba. Su casa, su riqueza, lo que tiene guardado en los bancos, todo eso se acaba. Nada de eso lo podremos llevar, nada. Porque desnudo hemos venido del vientre de nuestra madre y desnudo volveremos. ¿Qué podemos? Ni un ladrillo llevaremos. Por eso, nosotros debemos hacer tesoros en el reino de los cielos. Y mientras vivamos aquí en este mundo, debemos estar únicamente en los tesoros, en los negocios del Señor. La Biblia dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo.
Entonces, ¿cuál es nuestro tesoro aquí en este mundo? Nuestro tesoro es únicamente el Evangelio. Esa salvación que Dios nos ha dado, esa justicia. Y como Él nos ha dado una grande salvación, ¿cómo no servir a este Señor? ¿Cómo no servir a nuestro Dios con su justicia, con su Evangelio, para que otros puedan nacer, para que otros puedan conocer la salvación verdadera? Miren, ¿cuántas almas están yéndose al infierno en estos instantes? ¿Cuántos muertos hay en Estados Unidos? ¿Cuántos muertos en Brasil, en el Ecuador, en Perú, en muchas partes del Perú? Que la plaga los está destruyendo. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Está anunciando? ¿Está predicando la verdadera salvación de Dios a través de las obras de Jesucristo? Este mundo se va a acabar. Este mundo estamos en los tiempos finales. ¿Qué estamos haciendo para la salvación de las almas? ¿Realmente tenemos un corazón para el reino de Dios? ¿Tenemos un corazón para anunciar la justicia de Dios, para hablar las buenas nuevas de salvación, el evangelio del agua y el espíritu? Aunque mucha gente no se puede despedir de sus familiares porque los creman y los entierran, pero lo más hermoso es que un nacido de nuevo cierra sus ojos aquí en este mundo y vienen los ángeles del Señor a llevárselo hasta la presencia de Dios. Por eso, ¿cuál es nuestro tesoro aquí en este mundo? De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. En su corazón está la justicia de Dios. ¿Qué es lo que comparte? ¿Qué es lo que está transmitiendo ahora, en estos momentos? ¿Qué es lo que está compartiendo a su familia? ¿Le está predicando a su familia? ¿Le está anunciando a su familia? ¿Le está anunciando la salvación de Dios? ¿Está utilizando estas redes para compartir los mensajes de la gracia, de la salvación de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo? Debemos aprovechar el tiempo. Debemos aprovechar bien el tiempo en que estamos viviendo. Cristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Cuánta gente por su barrio está muriendo? ¿Cuántas almas están muriéndose, yendo a la condenación eterna? Y ustedes, los justos, que hemos nacido de nuevo, nos damos el tiempo para compartirles el evangelio, más que sea para mandarles un link de nuestra misión y que puedan leer un libro y nadie pueda tener excusa, o compartir estas prédicas, estos audios, estos videos, para que la gente, sus amistades, los que son sus miembros de sus redes sociales, puedan oír y puedan un día no tener excusa de que no se les anunció el evangelio. Por eso es importante que nosotros podamos entender y analizar los tiempos que estamos viviendo ahora. El tiempo que Dios nos está permitiendo vivir. Los que somos luz de este mundo, los que tenemos la luz de este mundo, compartir la gracia. Necesitamos compartir el evangelio de la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que mucha gente no se vaya al infierno. Por eso, ¿dónde está nuestro tesoro? No hagamos tesoros en este mundo. Nuestro tesoro está en el reino de Dios. Nuestro tesoro es el evangelio. Nuestro tesoro es la justicia de Dios. Por eso,
Ahora, en estos momentos, lo que se está viviendo en el mundo entero, estamos compartiendo, estamos compartiendo las buenas nuevas de salvación a todas las personas que necesitan escuchar la salvación de Dios. Usted le está hablando a su familia, porque este mundo se acaba muy pronto. Debemos únicamente vivir para el Señor. Debemos únicamente vivir para comunicar la justicia de Dios, el evangelio de la salvación de Dios que Dios nos ha dado. Por eso, el rico que guardaba la ley, pensaba que se iría al cielo, pero cerró los ojos aquí en este mundo, aunque hubieron muchas personas importantes para el día de su fallecimiento, pero para ser lanzado al infierno. Murió Lázaro, el mendigo, pero en su corazón tenía una gran esperanza, tenía una gran fe, tenía el tesoro más preciado, la gracia, la salvación de Dios, la justicia de Dios, la tenía en su corazón. Cerraba los ojos en este mundo y los ángeles vinieron de la presencia del Señor y se lo llevaron. ¿Por qué? Porque era un justo que había nacido de nuevo. Se acabó. El sufrimiento es momentáneo, la tribulación es pasajera, todo en este mundo es pasajero, pero la vida eterna en la justicia del Evangelio, el que escuchó el Evangelio en la justicia de Dios, tendremos la vida eterna. El que no creyó en la justicia de Dios tendrá vida eterna, pero en la condenación eterna, donde sufrirá por no haber creído en la salvación de Dios. ¿En qué momento el rico quería la salvación? Cuando estaba en la condenación. Pero ya no era dada la salvación, porque la salvación es aquí mientras estamos en este mundo, mientras todavía no se acaba este mundo, mientras todavía la plaga está por ahí. Nosotros estemos vivos por la gracia de Dios, podemos anunciar el evangelio, podemos anunciar, mientras la plaga se está llevando a muchos impíos al infierno, debemos anunciar y comunicar la justicia de la gracia de Dios, del evangelio del agua y el espíritu. Por eso es que es importante entender para qué estamos aquí en este mundo, para qué vivimos en este mundo. ¿Para qué queremos que se acabe la cuarentena? ¿Para volver a nuestras actividades? ¿Y el Evangelio? ¿Y la justicia de Dios? ¿Y la salvación de Dios que el mundo necesita? ¿Por qué no aprovechamos estos momentos? Para los que conocemos, podamos comunicarle la salvación a aquellos que no la conocen, la tienen. Por eso, ¿qué dijo el Señor? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Mejor dicho, el evangelio que la ley venía anunciando, el evangelio que usted y yo tenemos. Aprovechemos el tiempo de poder compartir la salvación, de poder anunciar la salvación al mundo entero, a aquellos que realmente lo necesitan. Porque esto está comenzando nada más. Esto es el comienzo de las cosas que vendrán. Miren, la Biblia dice que habrán hambres, pestes. Esta es una de las pestes. Y habrán hambres en todas las partes de la tierra. ¿Qué está pasando ahorita en el Perú? ¿Usted cree que el gobierno se va a todo dinero para darles a todo el que no les ha llegado, les alcanzará, se abastecerá para darles? El hambre ha llegado a todas las partes del mundo. ¿Cómo están las naciones? ¿Cómo están los gobiernos? Todos haciendo lo mismo. Pero se abastecerán los gobiernos, los seres humanos terrenales.
de poderles dar las cosas, la Biblia se está cumpliendo. Hambre en todas partes del mundo entero. Porque a donde está llegando esta plaga, está ocasionando hambruna a mucha gente. Pero en medio de esta situación, esto que está pasando no debe apagar el evangelio, no debe apagar la justicia de Dios. Al contrario, debamos ser más luz, debamos ser más la sal de la tierra. Los que anunciamos, los que alumbramos con el evangelio para llevar la justicia de Dios, el evangelio del agua y el espíritu. Alguien dijo por ahí que le conmovía cómo el mundo. Y yo le dije, pero lo que más nos debe conmover es que mucha gente se está yendo al infierno por la eternidad. Debemos comunicar la justicia. Debemos comunicar la salvación de Dios. Debemos anunciar el evangelio del agua y el espíritu. Por eso, queridos hermanos justos, a todos los justos que no tenemos el pecado, justos sin pecado, por la gracia de Dios, por el bautismo, muerte, resurrección de Jesucristo, analicemos estas palabras y analicemos los tiempos en que estamos viviendo y podamos utilizar este tiempo de redes, así como están utilizando los maestros para poder dar clases a los alumnos a través de las redes o a través de la internet. Utilicemos para poder dar las buenas noticias de salvación a todos aquellos que no han nacido de nuevo, a los que han el evangelio del agua y el espíritu. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde. Será hasta mañana a la misma hora, 6 de la tarde. Bendiciones. Shalom.